Hoy os traigo alta definición hecha videojuego, en todos los sentidos, una barbaridad indie como no hay otra en VR, el Silksong de la realidad virtual, un juego creado por un estudio español muy pequeño que deja en ridículo a la industria de los especuladores. Bienvenido a Red Matter 2, donde el comunismo espacial nunca se vio tan jodidamente nítido. Así que ponte el traje espacial, camarada, y vamos a investigar porque la madre Rusia tiene turbios secretos que revelar. Y antes de entrar en el análisis, que sepáis que iréis viendo grabaciones de PSVR 2 y Quest 3 para que os hagáis una idea a cómo es en cada plataforma. Imagina que la Unión Soviética ganó la Guerra Fría, montó bases secretas en los anillos de Saturno y luego todo el mundo simplemente desapareció. Bueno, no os flipéis que es solo la premisa del juego y no la realidad que a muchos gustaría. Comienzas con una llamada. Eres Sasha, un agente al que despierta en una base lunar. Tu misión, escapar y seguir el rastro de un amigo tuyo mientras descubre los secretos de la misteriosa materia roja. La historia continúa directamente desde el primer juego, así que si no lo jugaste, te pierdes contexto, pero la trama funciona también como experiencia standalone. Lo primero que te va a volar la cabeza desde el primer segundo son los gráficos. Cuando digo que este juego es el más bonito en PSVR 2 y Quest 3, no estoy exagerando. Textura en 4K, full rendering con eye tracking en PlayStation, una iluminación guapísima con efectos HDR que hacen brillar cada reflejo y esos 120 fotogramas por segundo nativos que hacen que todo se sienta cristalino. Se ve tan nítido que te van a sangrar los ojos. Y no solo eso, todos los pequeños detalles como marcas en las puertas por el uso o arañazos en las ventanas. El mismo a este juego por los creadores es digno de mención. Además, con cero efecto Mura en PSVR 2. Un fuerte aplauso para estas leyendas. Y en Quest 3 deja por los suelos a la inmensa mayoría de los títulos. Parece de otra plataforma. Es más, parece un gaming PC. Y encima de todo esto nos regalan algo que en VR te deja loco. Crear atmósferas con partículas en 3D en el ambiente. Esto es algo único que no puedes apreciar ni vivir en un monitor. Una pasada que disfrutarás como un niño chico. Y tendrás varias de estas. Todo un viaje psicodélico. En esta aventura visitarás espectaculares bases soviéticas talladas en asteroides. Con ese diseño retrofuturista de los 80. Cada habitación cuenta una historia, cada detalle tiene propósito, y no es solo espectáculo visual vacío, esa belleza sirve a la jugabilidad. Un detalle que me encanta es que todo está en un idioma que parece ruso, con lo cual deberás escanear cada cartel u objeto para traducirlo. Es un sistema innovador que te sumerge de lleno en el papel de explorador. El juego se centra en la exploración y los puzzles. Estos están perfectamente integrados en el entorno, no es un resuelve este acertijo aleatorio, sino activa este sistema para restaurar la energía o alinear estos satélites para abrir comunicaciones. Todo tiene sentido dentro de este mundo para que puedas seguir avanzando. Quizá por eso yo no lo encontré difíciles ni rebuscados. A mitad de juego empiezan a aparecer drones y torretas. Aunque las mecánicas de disparos son sencillas, funcionan lo suficientemente bien como para darle un soplo de aire fresco a la fórmula. Personalmente creo que podrían haber explotado esto más, pero entiendo que el foco principal está en la historia, exploración y los puzzles. Tus herramientas son dos dispositivos multifunción que Vertical Robot diseñó de forma brillante. Los botones virtuales coinciden exactamente con los de tu plataforma, así que nunca tienes que pensar qué botón pulsar. Tu traje también tiene propulsores, que son una mejora brutal del primer juego. Ya no es solo un teleport disfrazado, aquí controla un jetpack de verdad con impulso limitado y que además planea. La música es simplemente magistral, tiene ese aire a las películas de Alien. Épica, tensa, perfecta para la ciencia ficción. Las voces, tanto en inglés como en español, son top, profesionales y convincentes. Beta, Vlad me está enviando un mensaje. ¿La unidad de asistencia lógica virtual? Tiene que estar entrando en los sistemas de mi traje a través del puerto de acceso. Los efectos de sonido con audio 3D te meten de lleno. Escucha el eco de los pasos, el zumbido de la maquinaria y el silencio absoluto del espacio. El uso de los ópticos también sobresale. Siente la tensión del gatillo, la resistencia al agarrar a objetos y los ópticos del casco vibran cuando pasas bajo estructura o cuando te disparan. Pequeños detalles que suman más de lo que imaginas. El juego dura entre 5 y 7 horas dependiendo de tu ritmo. Si buscas todos los coleccionables y lees todo el lore, puedes sacarle algo más. Hay quien dirá que es corto para su precio, pero yo prefiero 5 horas de calidad absoluta que 20 de relleno. En el juego hay pocas cosas que no me gusten, la verdad. Los tiempos de carga, como este, son uno de esos puntos. Aunque no tengo tan claro que sean tiempos de carga, me da la sensación de que lo hacen así para crear más realismo e inmersión. Las secciones de combate podrían estar más pulidas, se nota que no fue diseñado como un shooter y se añadió para dar variedad. El ritmo también puede hacerse lento, especialmente si te atascas en un puzzle ya que no hay sistema de pistas. Lo que sí puede hacer es aumentar la velocidad al andar en el menú para que no se haga pesado moverte buscando la solución. Pero sinceramente, estos son pequeños lunares en lo que es una experiencia prácticamente perfecta.
Hay algo mágico en este juego, esa sensación de aislamiento total, de flotar en gravedad cero, de usar tus propias manos para manipular tecnología, de mirar por la ventana y ver un planeta gigante sabiendo que estás realmente ahí, a escala. Eso solo lo puede dar la realidad virtual, y Remaster 2 lo hace mejor que nadie. En conclusión, Remaster 2 es imprescindible en cualquier plataforma. Es un juego que establece el estándar técnico de lo que estas plataformas pueden hacer y demuestra que un equipo pequeño con una visión clara puede superar a estudios AAA. Es una experiencia excepcional. Es inmersivo, es bello, es inteligente, te atrapa con su historia y su mundo, y sobre todo es pura VR. Si más desarrolladores siguieran el ejemplo de Vertical Robot y priorizaran calidad sobre cantidad, la VR estaría a otro nivel. Además, para los cazadores de trofeos, conseguir el platino en este juego es muy sencillo. Yo lo conseguí simplemente acabando el juego sin ni siquiera darme cuenta. Y así, entre ecos de radio y polvo estelar, termina una de las mejores experiencias que puedes vivir en VR hoy en día. Pero ahora te toca a ti, camarada. ¿Qué juego te has dejado con la boca abierta dentro del casco? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.